Ahora, en Radio Con Aguante, comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Los recuerdos de mi infancia que me vienen con mayor frecuencia son las vivencias compartidas con muchas personas. La cuestión es así. Soy el quinto hijo varón. Nací en el año 1955. 2 años antes había fallecido mi hermano Jorge con 3 meses de vida a causa de una meningitis. Entonces, la escalera de hermanos es la siguiente. Freddy nació en 1942, Alberto es del año 1949, Enrique nació en 1951, Jorge, el bebé fallecido en el año 1953, y yo, el Benjamín, el 20 de julio de 1955. Me imagino que fue tal la sorpresa de mis padres cuando me vieron nacer, otro varón. Esta sorpresa hizo que demorasen 11 días para anotarme en el registro civil. Es decir, que para la ley nací el 1 de agosto. Éramos 6 integrantes de la familia Tehuel. Pero al comienzo dije que hubo muchas personas en mis recuerdos. Pasó que vivíamos en una casa de planta alta y en la planta baja vivían mis tíos y mis primos. Mis primos son 4, más mis tíos 2, ellos también eran 6. Prácticamente nos criamos todos juntos, 12 personas. Pero hay que sumar que durante mucho tiempo vivía con nosotros mi abuela materna y alguno de sus hijos, o sea, mis tíos maternos. Creo que ya vamos por 15 personas. Para mí era una diversión total. Sentía que tenía muchos padres y muchos hermanos. Cada tanto se armaba lío en la mesa mientras comíamos que nos separaban y teníamos que comer cada familia en su casa. Duraba un tiempo corto esta separación. En algunas semanas ya estaba el bullicio nuevamente en la mesa familiar. Lo que no me gustaba de esto era que mucha gente, vecinos, amigos de la familia, me preguntaba, ¿vos sos Tehuel o sos Onigman? Apellido de mis primos. Eso sí me fastidiaba. Mi casa estaba pegada al club estudiantil. Allí mis hermanos y yo pasamos muchas horas jugando al básquet, ping-pong, juegos de mesa. El club estudiantil era muy conocido en la provincia por el hockey sobre patines. Ninguno de mis hermanos aprendió a patinar. Yo tampoco. Olvidé de contar que nací en la provincia de San Juan. En esta provincia el hockey sobre patines es muy popular. No solamente practicaba deportes en el vecino club, lo hacía también en el Club Maccabi. Poco a poco voy completando mis orígenes. Nací en una familia judía, tradicional, no religiosa, pero se celebraban todas las fiestas tradicionales. Mis padres fueron inmigrantes llegados de Polonia. Mi papá llegó solo al país en el año 1937, dejando en Polonia a toda su familia que muere en los campos de exterminio. Nunca pude saber por qué vino solo. Él no hablaba de sus años juveniles allí en Polonia. Tampoco sé los nombres de mis abuelos ni de mis tíos paternos. En cambio, mi mamá llegó al país con mis abuelos y 2 hermanos más. Acá nacieron otros 3 hermanos de mi madre.
Mis padres se conocen en Buenos Aires y se casan aquí en Buenos Aires y se instalan en San Juan después del terremoto de 1944, donde queda destruida toda la ciudad capital. Creo necesario remarcar que la doble pertenencia la llevo conmigo como si fuera mi ADN. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Hola, hola amigos, amigas y amigos, buenas tardes. Comenzando a transitar el programa número 36 de Decime por qué, y siempre en la operación técnica con Marco Delgado y Pablo Fernández. Ya estamos llegando, nos falta poquito para llegar al programa número 50, así que Marcos, haremos una fiesta, no es para menos, ¿no es cierto? Sí, me dice Marcos. Muy bien. Es un sábado hermoso con un sol maravilloso, un sol otoñal acá en Buenos Aires. Y les acabo de leer una pequeña autobiografía de mi nacimiento, de mis primeros años allá en la provincia de San Juan. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos un programa pero muy especial. Está con nosotros ya acá en el estudio mayor de Radio Con Aguante la doctora Lila Gómez Altamirano. ¿Y por qué la invitamos a Lila? Ella ha escrito su tesis doctoral y luego este libro basado en su tesis, La escritura de la autobiografía, una vía de acceso al inconsciente. Así que ya les estoy mostrando el libro, que es realmente delicioso para leerlo. Lo recomiendo pero muchísimo porque tiene una escritura dinámica, ágil y a la vez profunda. Eso no se consigue siempre. Más bien es difícil conseguir un libro que uno lo pueda leer con entusiasmo y aprender todo lo que Lila escribe acá en su libro. Hola Lila, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, ¿cómo estás? Muy contenta por la invitación y por agradecida, digamos, de poder comentar acerca de esto de la escritura de la autobiografía como una vía de acceso al inconsciente. Bueno, antes de meternos de lleno en el tema que vos planteás, que vos desarrollás y que seguís investigando, la pregunta sería, ¿cómo fue que empezaste a investigar este tema? Bueno, investigo este tema desde muy chiquita, en realidad, porque siempre les preguntaba a mis abuelos, a mis padres, acerca de sus vivencias, sus experiencias infantiles, cómo eran, qué pasaba, la familia. Me interesaba más eso que los cuentos infantiles, ¿no? Uh-huh. La historia de dónde veníamos, cómo era, de qué se acordaban. Y bueno, estaba muy relacionado con la escritura, que es otro tema que también traigo un poco heredado de mi madre, que se dedicó a escribir, y a mi abuelo, que le gustaba mucho escribir. Y bueno, cuando fue mi tesis de doctorado en psicología en la Universidad de El Salvador, encontré que si bien la escritura de la autobiografía es algo que existe desde la literatura y desde la psicología, faltaban parámetros para la interpretación y el abordaje de un escrito autobiográfico. Uh-huh. Entonces, conjuntamente a Juan Eduardo Tesone, mi director de tesis, y María Gloria Fernández, la codirectora de los aspectos metodológicos, nos propusimos realizar esta investigación con 50 autobiografías de pacientes y no pacientes y pensar en conjunto si era posible escuchar la letra,
¿no? Esa es un poco la invitación del libro y de 5 categorías de análisis que yo propongo a partir de las 50 autobiografías investigadas y analizadas. Bueno, ya nos vas a contar bien cómo pensaste las 5 categorías y cómo haces el abordaje, y vamos a abordar el pequeño escrito que hice, que me sugeriste para este programa, para ver si podemos, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo voy a encontrar mi inconsciente en esto que escribí? Pero ya nos vamos a meter con eso. 2 cosas quiero decir. Lila vive en Mendoza y hoy vino para una presentación que ella hizo en la institución Abdeva, así que pudimos combinar, ya que viajaba a Buenos Aires, pudimos combinar para que venga hoy. Y algo que también nombró a 2 personas, a Juan Eduardo Tessone y a María Gloria Fernández. Bueno, quiero decir que Juan Eduardo Tessone, que ya estuvo acá en el programa, ha recibido el premio Conex. Así que unas felicitaciones muy, pero muy grande para Juan Eduardo, un premio de mucho prestigio. Y muy merecido. Y muy merecido, muy merecido. Así que ya que Lila lo nombró a Juan Eduardo, acaban las felicitaciones de ambos y un saludo especial también a nuestra querida amiga María Gloria Fernández. Bueno, les voy a leer entonces un poquito la trayectoria de Lila, su trayectoria profesional. Lila Fabiana Gómez Altamirano es doctora en psicología, que egresó de la licenciatura en psicología en la Universidad de la Aconcagua en Mendoza en el año 1997, recibiendo mención honorífica. Trabajó en el Consejo Provincial de la Mujer de Mendoza durante 3 años, ganó una beca en la Organización de los Estados Americanos, OEA, y viajó a México para capacitarse en Mujer, Salud y Educación en el Centro Regional de Estudios de América Latina y el Caribe. También, si tenemos tiempo, nos contás esa beca, cómo ha sido esa experiencia. Realizó la residencia en Psicología Clínica Infanto-Juvenil del Hospital Psiquiátrico Carlos Pereira entre el año 2000 y 2004 y fue docente en esa residencia interdisciplinaria en salud mental. ¿Qué más tenemos? Miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, SPM, es miembro de FEPAL, la Federación Psicoanalítica de América Latina, y de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, la conocemos como IPA, y cursó el doctorado en psicología en el marco del comité de investigación coordinado por el profesor Moti Ben-Yakar en la Universidad del Salvador. Durante el 2020, cursaste en el 2020 y 2021 y defendió la tesis en el año 2024. Cuya publicación está en el libro que estamos leyendo. Tiene mucho más, pero quise hacer una pincelada de los antecedentes profesionales de Lila y entonces ya la conocen y recién viniendo para acá dio la casualidad que ella me dice que leyó lo que yo escribí de la provincia de San Juan y resulta que Lila me cuenta que su infancia, todas las Navidades y Año Nuevo la pasaba en San Juan porque su abuelo vivía en San Juan. Así que acá en el éter empezamos como a entramar historias y que se van juntando. Así que vamos a escuchar ahora la primera canción del programa y luego sí ya nos metemos a fondo con Lila Gómez Altamirano para hablar de la escritura de la autobiografía. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando.
tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. El análisis es transitar por las cuerdas flojas que la persona que nos viene a ver, la persona que se pone en manos nuestras, nos ofrece. Entrevista en Decime por qué. La resolución de un conflicto no implica necesariamente la desaparición del rencor. Siempre hay algo que falta, ¿no? Y que pone en evidencia la injusticia. Eso es lo que habla el mito. Decime por qué, tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Se imaginarán por qué puse esta canción, Mi viejo de Piero, hablando de autobiografía, un homenaje a mi papá. Antes de entrar ya de lleno con Lila, les doy el número de teléfono para que puedan hacer preguntas o comentarios que si entran en el espacio del programa lo leeré. 156-458-2105. Repito, 156-458-2105. Ahora sí, Lila, hablaste de 5 categorías para pensar y para investigar, para explorar el tema de la autobiografía. ¿Querés contarnos? Bueno, como les contaba recién, a partir de las 50 autobiografías, que eran 25 pacientes y 25 no pacientes, que participaron de la investigación, pudimos categorizar 5 dimensiones que nos permitían acceder a comprender, ¿no? Entonces yo voy a aplicar estas categorías como para ir
agudizando la mirada en la autobiografía, Carlos, que vos con tanta generosidad nos compartís, y que la vamos a tomar como un ejemplo, la vamos a tomar como un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? De autorreflexión. Ahí está. Como para no perseguirme tanto. Claro. Bueno, la primera categoría sería aspectos formales, que tienen que ver con la forma y contenido del relato. Y dentro de los aspectos formales es poder observar la extensión. Esta extensión es de más de una carilla. En la investigación, aproximadamente cuando uno le pide a una persona que escriba su autobiografía, esa era la consigna, así de abierta y de simple, para que cada uno expresara lo que quisiera. En general, el máximo son como 2 carillas, ¿no? Hay personas que escribieron mucho más, pero estaría dentro como de la extensión esperable según la investigación. Las omisiones tienen que ver con las etapas evolutivas que la persona omite decir, ¿no? Y entonces nosotros realizamos una categorización de primera infancia, segunda infancia, adolescencia y adultez. Tu autobiografía se refiere sobre todo a la infancia. Exacto. ¿No? Vocabulario, las palabras más frecuentes que abundan en el texto, de las que yo encontré, es la palabra hermanos. Está bastante nombrado. Mira. Y el aspecto gráfico o estético, bueno, este está realizado por computadora, pero en la investigación yo les pedía que escribieran con lapicera para poder ver errores, tachones, asteriscos, y también la forma de expresión, ¿no? Es como un dibujo que la persona va haciendo, ¿no? A través de su letra. Pasaba que había personas que no se entendían la letra, y entonces cuando releían, porque hay una segunda instancia de la administración, digamos, de esta técnica, si se quiere, que es poder leer la autobiografía y poder abrir algunas preguntas que surgen del texto, ¿no? Esta es la segunda instancia de la investigación. O sea, la primera es entregar el escrito, y en una segunda oportunidad hay un encuentro con esa persona para preguntarle sobre lo que va surgiendo. Sí, la persona lee el escrito y uno puede empezar a preguntar o a indagar algunas cosas que están escritas, pero que dejan entrever otra dimensión, o que surgen algunas preguntas o diferencias por ahí de tiempos verbales, errores, palabras que faltan, ¿no? Que esos serían los que conocemos en psicoanálisis como los errores o los actos fallidos, que son puertitas de acceso al inconsciente, a donde obviamente llega solo la persona que escribe la autobiografía en un contexto de análisis, si está o de reflexión personal, pero no puede una persona inferir, o bueno, puede inferir, pero no puede creer que conoce el inconsciente del otro, solo con la lectura, ¿no? De un texto. Entonces, si bien está hecho por computadora, igualmente hay doble punto final, y hay una omisión también. El doble punto final, de lo que a mí me llegó, está en exterminio. Por ejemplo, después de cuando vos hablas de los campos de exterminio. Es interesante ver qué se jugó ahí, ¿no? Que hay doble punto final. Y en una parte vos hablas de 2 hermanos más. Ese más está sin acento, ¿no? Lo cual es más de más cantidad, o el más como pero, ¿no? Más, y hay después un signo hay dos puntos, tipo puntos suspensivos, que daría pie al final. Mis hermanos se conocen. A ver, en cambio mi mamá llegó al país con mis abuelos y 2 hermanos más. Y hay 2 puntos suspensivos que
si estuviéramos en una sesión, abriría a preguntar más qué, ¿no? ¿Qué más hay para decir ahí, ¿no? Bien. Habría que ver. No hay firma del escrito. Esto no es una obligación. O sea, hay personas que firman el escrito o que ponen corazoncitos o que hacen algún dibujito. Acá no hay firma del escrito. No, lo puse arriba. No sé si significa algo. No, pero nosotros lo pensamos relacionado a cuánto uno por ahí se hace cargo de lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, está puesto arriba, ¿sí? Es como decir, bueno, me hago cargo, ¿no? Claro. Soy yo. Hay presencia de errores, como por ejemplo, falta un verbo, A ver. que es el verbo hacer, porque dice lo así también en el Club Maccabi, ¿no? Espera. Dice, Acá está. olvidé de contar que nací en la provincia de San Juan. Sí. En esta provincia el hockey sobre patines es muy popular. Sí. No solamente practicaba deportes en el club vecino, así también en el Club Maccabi. Yo calculo que ahí faltó, lo hice así también en el Club Maccabi. Claro. Faltó el verbo Faltó hacer. el verbo acá. Y también esto nos está dando como algún tipo de ventana o de puertita como para entrar en otra dimensión, ¿no? De decir qué pasó ahí, que ese verbo Está ausente. Faltó. Está ausente, ¿no? Pero está ausente, desde el psicoanálisis vamos a hablar del enunciado y la enunciación, ¿no? Según Lacan. O sea, hay algo que está dicho y el objetivo también es poder leer lo no dicho, ¿no? Poder ver a dónde están las fisuras o el quiebre para poder acceder a otra dimensión. Claro, fisuras, quiebres, ausencia, como en este caso. Exacto, errores, omisiones. Ese doble punto que marcaste. O sea que hay una lectura muy detallista de la autobiografía. Sí, hay otro error, por ejemplo, faltan acentos. Por ejemplo, en cambio, mi mamá llegó al país, bueno, ese que te decía del más, con más acento, donde los errores aquí son absolutamente bienvenidos porque nos hablan de otra dimensión y de otro aspecto. Y lo interesante es ver que también surgen en los escritos por computadora, ¿no? Porque en la investigación que yo realicé, Jaime Echeverry y Humberto Eco hablan de la importancia de la escritura a mano, ¿no? Porque hay cierta conexión entre la coordinación visomotora, que habla de de nuestro cerebro escribiendo, y que lleva a mayor relación entre la emoción y lo que se está diciendo cuando es un escrito autobiográfico. Si es con letra cursiva, hay más vinculación, dicen ellos. Si es con imprenta, hay una diferencia, una separación más entre el afecto y la representación. Y si es por computadora, predomina el pensamiento binario, dicen ellos. Hay otro funcionamiento neuropsicológico, ¿no? Esto es de acuerdo a una investigación que se hizo. Claro, pero aparte que me haces pensar que prácticamente se está perdiendo la escritura cursiva o la de imprenta, porque la gente ya escribe en la computadora. Sí. Es decir, fíjate que yo ni siquiera me dudé, directamente fui a la computadora para escribir esto. Sí. Y en los jóvenes, en los adolescentes actuales, está prácticamente perdiéndose la escritura a mano, ¿no? Por eso, bueno, son todas preguntas que nos estamos haciendo. Aún así, por computadora podemos ver errores, actos fallidos, dificultades, dobles puntos, o sea, cosas esos detalles que se nos van, claro. Exactamente. Claro. Pero tenés razón, porque la escritura a mano habla más de uno, de uno mismo habla la escritura, ¿no es cierto? El escribir a mano. En general, sí, pero también tiene que ver, me parece, con la ejercitación que se ha realizado de acuerdo a las distintas generaciones, ¿no?
yo aprendí a escribir a mano, digamos, pero las nuevas generaciones escriben mucho por computadora, ¿no? Y bueno, habría que ir viendo cómo va el tema de los WhatsApp transformándose esto. Tal cual. Y qué repercusión neuropsicológica también tiene. Por supuesto. ¿No? Lila, hacemos un pequeño corte y después seguimos con este análisis. Apasionante. Bueno. Adelante, Marco. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yurchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Decime por qué, tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Estamos de vuelta con Lila. Vamos a continuar con el análisis exhaustivo que está haciendo Lila. Pero recién en el corte se habló del libro y les muestro el libro entonces. Las 28 entrevistas realizadas el año pasado, escrito por Héctor Yurchak. Así que le estoy mostrando la tapa que se puede conseguir en librería Paidós. Bien, y ya tenemos un mensaje, te cuento, Lila, que nos escribió Laura Trota. Dice: excelente programa sobre un tema poco explorado. El libro de Lila es un gran aporte a nuestra disciplina. Lo recomiendo especialmente. Saludos a ambos. Bueno, gracias Laura. Gracias por estar ahí, escuchar y seguir el programa. Hay otro mensaje. ¡Wow! A ver. Sí, desde Mendoza. Irina Leisen manda saludos. Así que gracias Irina por escuchar el programa. Y bueno, vamos a ver si seguimos recibiendo mensajes y continuamos, Lila, con tu análisis. Estamos entonces en la categoría de aspectos formales, ¿no es cierto? Sí, me hiciste acordar que Irina, bueno, que es de Mendoza, sí, descubrió el error en la tapa. La tapa del libro sí, tenía mal escrita la palabra inconsciente. Y entonces, wow, no, pero esta, sí, pero la cambiamos. Claro, la cambiamos. Porque pero digo, ¿qué le faltaba? Decía inconsciente. Mirá, estaba puesta la SC distinta. Sí. Y la habíamos visto con el diseñador. Con el diseñador, con bueno, con mucha gente de Letra Viva, con Leandro Salgado. Claro. Se nos pasó, hubo que cambiar todas las tapas. ¡Wow! Porque bueno, el inconsciente se cuela todo el tiempo y como yo digo, nos hace hacer... el diablo mete la cola. Sí. ¿No es cierto? Mirá vos. Así que bueno, aún uno tratando de controlar todo, quedan aspectos y cosas que bueno, que nos hacen ver otras dimensiones. Exactamente. ¿No? Explorar otros aspectos. Tal cual, con ese, como dijiste recién, con esos errores, con esos detalles
que aparecen y que quedan fuera de control, pero que nos habla de otra dimensión, la dimensión del inconsciente. Sí. Muy bien. Es muy interesante, siguiendo así con este análisis, la frase de finalización de las autobiografías, porque yo pude observar que estaban relacionados quizás con las características de elaboración de duelo de las personas. Pueden ser hechos, emociones o inferencias que la persona hace, ¿no? Reflexiones. En este caso, tu final es muy reflexivo y es muy interesante. Vos terminás diciendo: creo necesario remarcar que la doble pertenencia la llevo conmigo como si fuera mi ADN. Sí. Y si uno pone a trabajar esta frase a lo largo del texto, hay dobles pertenencias en varias cosas. 2 familias, vos nombrás 2 familias. 2 provincias, o sea, la de tus primos y la tuya. 2 provincias, Mendoza y Buenos Aires. San Juan y Buenos Aires. San Juan y Buenos Aires, perdón. 2 países, ¿no? Porque hablas de Argentina y hablas de Polonia. 2 casas, la de arriba y la de abajo. Sí. 2 climas afectivos también, porque aparece mucho lo de la alegría, la diversión, pero también hablas del exterminio, de la muerte y del terremoto, que son 3 momentos trágicos. Diría Moti Ben-Yakar, disruptivos, ¿no? Que no implican necesariamente trauma, pero sí implican toda una movilización psíquica, ¿no? Emocional. En personas, emocional. Claro. Bueno, están Tehuel y Honigman, el club estudiantil y el club Maccabi, ¿no? O sea que hay una doble pertenencia para indagar ahí qué otras cosas se juegan, ¿no? Pero a lo largo del escrito, y que nos invita a seguir profundizando, ¿no? La otra dimensión, la segunda dimensión, está relacionada con las modalidades de registro mnémico, cómo recordamos las personas, cómo vamos registrando el paso del tiempo. Y en este caso es puntual, que es el relato sobre todo de un aspecto infantil, de escenas infantiles que tienen que ver con la forma de vida, con el deporte, con la convivencia en conjunto. Y bueno, podrían tomarse esto, si estuviéramos en un análisis, como un punto de fijación o como algo pasa que, digamos, algo tiene que ver con esto de que se desarrolla la infancia en el escrito fundamentalmente, y puede tener que, es como para indagar si no son recuerdos encubridores de otros aspectos, ¿no? Otra forma de registro mnémico es contextualizada, que es lo que hacen. Contextualizada tiene que ver también, vos hacés referencias a lo contextual, que es alusión a situaciones disruptivas, como por ejemplo el Holocausto y el terremoto de 1945 en San Juan, situaciones históricas muy complejas y de grandes pérdidas, ¿no? De grandes transformaciones en la humanidad. Otras modalidades de registro mnémico sería general, que es cuando hay una mirada abarcativa de distintas etapas de la vida, y bueno, que nos hablarían como de simbolización, y ahí la gente habla de los temas más relevantes de las distintas etapas. La tercera dimensión tiene que ver con la organización de la escritura. En este caso puede ser lineal, o sea, cronológica, o a nivel de constelación, que tu escrito tiene que ver con la constelación. Comienza por una parte particular de tu historia de vida y hay un ordenamiento subjetivo de los datos de tu historia, ¿no? Puntualmente centrados en la infancia. Y los recuerdos de la convivencia en San Juan. Dentro de las temáticas organizadoras, que serían los nodos de sentido, aglutinadores del discurso, o sea, de qué hablan las personas cuando tienen que hablar de su historia de vida. Aquí los hitos más importantes serían la infancia, la convivencia, la fraternidad, el deporte, ¿no? Y los eventos más disruptivos, el exterminio, terremoto, inmigración, como 3 temas puntuales que atraviesan también
la historia de tu autobiografía, pero también atraviesan temas importantes del desarrollo humano. Uh-huh. Y la quinta dimensión... Entonces, la cuarta dimensión, ¿cómo se llama? Temáticas organizadoras. Y la cuarta son las categorías de observación del relato en relación con los distintos niveles de procesamiento psíquico. O sea, de ver cómo las personas van experimentando la vida. Uh-huh. Esta categoría está bastante basada en la teoría de Moti Ben-Jacquar y de Piaget, y pueden abundar los hechos, que serían las anécdotas, las experiencias, que sería lo que se recuerda y cómo se recuerda, y las inferencias, que serían las que realiza el lector a partir del relato de su escrito. Y hay comentarios sobre sí mismo, a veces hay alusiones como si fuera un autorretrato, viendo si hay cualidades positivas o negativas, ¿no? Y en este caso está el relato de los hechos, pero también hay inferencias que vos realizás acerca de tus escritos, sobre todo al final, con esta frase que deja entrever una mirada más simbólica, más abstracta, que abre otra dimensión, ¿no? Que es esto de la doble pertenencia, como decís vos. Esta herramienta que yo intento aportar puede ser utilizada, digamos, en un análisis o en un tratamiento psicológico. Invita a trabajar entre el analista y el analizando, digamos, el sentido que se va construyendo, co-construyendo, y que tiene que ver un poco con la autofiguración. La autofiguración es un concepto de Amícola que Amícola dice que es aquella forma de autorrepresentación que aparece en los escritos autobiográficos de un autor, complementando, afianzando o recomponiendo la imagen propia que ese individuo ha llegado a labrarse dentro del ámbito en que su texto viene a insertarse, ¿no? Esta es una frase, una cita textual de Amícola, pero en esta idea de poder ir realizando un diálogo entre la psicología, el psicoanálisis y la literatura, yo pregunto si acaso los pacientes no nos relatan su autofiguración durante los análisis, claro, ¿no? O sea, cómo se ven a sí mismos, cómo se perciben, ¿no? Y la idea es que esta autopercepción pueda ir trabajándose a lo largo de lo que es el proceso analítico o el proceso psicológico, hablando de psicólogos que no son analistas. Y en el caso de la literatura o de otras ciencias sociales que trabajan con escritura autobiográfica, como por ejemplo la sociología, el trabajo social, estas dimensiones de análisis pueden tenerse como guías para ir comprendiendo la tridimensión que implica un texto escrito, ¿no? Más orientando hacia la autorreflexión, ¿no? No a interpretar lo que el otro escribe, sino a poder comprender que un escrito es como un corte diacrónico, o sea, en el aquí y ahora, de cómo una persona está pudiendo autopercibirse y autofigurarse, ¿no? Porque Paul Ricoeur dice que la identidad solo es a través de la escritura, o sea que es muy difícil, y esto también lo dice Néstor Brownstein. Néstor Brownstein dice que no podemos hacer autobiografías, que nosotros solo hacemos relatos autobiográficos, porque el yo
el yo tiene aspectos del desconocimiento. Así Hay es. aspectos que tienen que ver con el inconsciente, Claro. a los cuales no accedemos. Por supuesto. Pero sí podemos, digamos, realizar acercamientos o escritos, ¿no?, que nos permiten pesquisar algo de nuestra identidad, que no es acabada, que no es fija y que por suerte tiene Y que aspectos... está en un devenir permanente. Exacto, para seguir explorando y descubriendo. Bueno, muy bien, Lila, hacemos el último corte entonces y vamos a seguir charlando de este apasionante tema con Lila Gómez Altamirano. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yudchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Decime por qué. Tercera temporada. Nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos debates. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Continuamos entonces con Lila en esta exploración que está haciendo de la autobiografía y conectando con todo el bagaje de la experiencia que Lila tiene sobre este tema. Pero antes, Lila, quiero leerte, han llegado 2 mensajes más. El primer mensaje de Vicky García. Vicky está volviendo en este momento desde Mar del Plata, que se desarrolló el congreso de APSA de psiquiatría, y entonces dice lo siguiente: Vicky, felicitaciones por el programa, interesantísima la investigación de la colega sobre el ejercicio de la escritura de elaboración de la autobiografía. Me detuve especialmente en Chascomús para escucharlos y valió la pena. Vengo del Congreso Anual de Psiquiatría, donde afortunadamente se le hizo un lugar especial a la importancia de la memoria, lo social y lo individual en la salud mental. Y Lila nos muestra cómo utilizar este recurso para la elaboración de la propia historia. Gracias por compartir parte de tu historia, Carlos, y por el programa. Y agrego, impresionante el análisis de Lila Gómez Altamirano. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Y también hay un mensaje de Irina, que captó el error en la tapa del libro de Lila. Claro, lo cambiamos ya, el claro, libro sí. de Andro Salgado. ¿Qué te parece? Casi se muere. Sí. Y Irina dice lo siguiente: una gran docente, Lila Gómez, muy estudiosa y muy cálida. Y Carlos, el mejor primo que me pudo tocar. Una inspiración para mi propia carrera psicoanalítica. Bueno, gracias, prima querida. Acá un abrazo te mandamos, Lila y yo. Sí. Muy bien, seguimos entonces con el análisis que está haciendo Lila. Bueno, y otra categoría que me parece interesante tener en cuenta es la autoficción. Uh-huh. La autoficción es un género propuesto por Serge Dubrovsky que permite inventar, deformar y exagerar. O sea, también al escrito autobiográfico uno podría imprimirle algunas exageraciones o algunos otros recursos literarios, ¿no?
dentro de la autofiguración está la autoficción como posibilidad. Uh-huh. Y en este punto, esto ocurre muchas veces cuando en los recuerdos hay agujeros, porque los recuerdos son como los sueños también, ¿no? Uno recuerda partes y hay cosas que no recuerda y a veces rellena, claro. y en ese relleno hay aspectos que pueden filtrarse del lado de la ficción, ¿no? Y hablando en esto de poder contar lo autobiográfico, mi mamá, que siempre le gustaba mucho escribir, y escribió mucho, pero a nivel de la escritura creativa, ella nos inventó cuando éramos chicos una familia que le puso como nombre la familia Dede. Dede. Ajá. La familia Dede éramos nosotros, ¿no? Era una autoficción de nuestra familia. Uh-huh. Y entonces habían 3 hijos, porque nosotros somos 3 hermanos. Sí. Estaba mi hermano, al cual era llamado en la ficción Josecito Desarmable, porque mi hermano es muy flexible, pero además así como muy flexible, iba corriendo, como que se desarmaba un poco. Ajá. Y costaba despertarlo cuando era chico, entonces era un poco como que se iba desarmando. Sí. Mi hermana, a la cual le correspondía el personaje Marisa Pelota, porque mi hermana no quería comer la comida y le gustaban mucho las golosinas, y entonces mi mamá siempre le decía que iba a terminar como una pelota comiendo tanta azúcar. Ajá. Mi hermana es flaca, por supuesto, pero bueno, eran los personajes exagerados de la ficción, donde mi mamá nos decía un montón de cosas metafóricas que nos describían en algún rasgo. Y yo era la señorita Pickerman. ¿La señorita? Pickerman. La señorita Pickerman, que sí. Esto lo recordé después de que vos me mandaste tu autobiografía. Era como me suelen describir una tía, ¿no? Yo era como Mafalda de chiquita. O sea, era la que decía las cosas que no se tenían que decir, y las cosas que por ahí no se animaban a decir, ¿no? Vos pensás que además yo nací en el 70, época muy atravesada por el proceso militar. Así ¿no? Es. Donde, creo que al menos muchos argentinos estuvimos muy atravesados por el de eso no se habla. Así ¿no? Es. Por el silencio. El silencio de salud. El silencio de salud. Por favor, qué consigna. Y muchos países latinoamericanos también estuvieron atravesados por esto, y mundialmente también. Y yo me animaba a decir muchas cosas de esas que la gente no comenta. Y bueno, mi mamá un poco se admiraba y otro poco se horrorizaba. Entonces la señorita Pickerman tenía que ver con eso, con el pico, con el pipi, de piquito. De piquito por palabra, de la señorita Pickerman, del piquito. Claro, más bien picuda. Picudita, y mi abuelo me decía piquito de oro, me decía, mirá. Ay, hija, decía mi abuelo, usted habla y no le gana a nadie, ¿por qué no estudia abogacía? Decía cuando... ¿Tu abuelo sanjuanino? No, es mi abuelo mendocino. Ajá. Mi abuelo sanjuanino se dedicaba a otra cosa. Ajá. Y bueno, esto de la autoficción es una forma de poder encontrarse con aspectos de uno a través del humor, ¿no? Sí. Hay una película de Woody Allen que se llama Melinda y Melinda, donde la historia se cuenta desde 2 vértices, desde lo cómico y desde lo más dramático. Los mismos hechos pueden, de acuerdo a cómo uno se posicione, pueden ser interpretados emocionalmente desde distintos lados. Y esto es un poco, creo, a lo que apuntan un análisis y a lo que propongo yo en los talleres de escritura terapéutica y autobiográfica que realizo desde el 2020 online, y ahora voy a empezar a hacerlos presencial, con el objetivo de la autorreflexión y de poder escuchar nuestra
propia letra y modificar los posicionamientos que tenemos frente a la vida. Claro. También, ¿no? ¿Sabes que me interesó mucho? Bueno, espera un segundo que acá entró otro mensaje. Hoy hemos recibido muchos mensajes. Mi hermano Alberto, de San Juan, dice que recién pudo entrar a escuchar el programa. Felicitaciones a Lila y me manda un abrazo y me dice, como siempre, me atrapa el programa. Bueno, gracias, hermano. Te quería preguntar... Con las semitas y los con las semitas, como veníamos hablando de San Juan, ¿no? Cada provincia tiene su regionalismo. Sí. Y sus propias palabras. Por Eso supuesto. Es muy lindo también poder acceder a ver qué palabras son las que nos gustan, nos describen, porque cada provincia tiene, bueno, incluso hasta sus idiomas. Yo estuve ahora en Esteros de Liberá, sí. Hablan guaraní, entonces hay muchas palabras que están en guaraní y por supuesto. Y en el sur en mapuche, el quechua o palabras, ¿no? Regionalismos. Nosotros en Mendoza, donde topa lo pandito, o sea, hay una serie de cosas en San Juan también está donde topa. Donde topa, claro. Las semitas de ustedes son las tortitas en Mendoza. Claro. Te quería preguntar lo siguiente, Lila, que me dejaste pensando cuando dijiste lo de la ficción. Porque la autobiografía, ¿no la podemos considerar una ficción también? Es decir, no con la voluntad de decir voy a escribir una ficción, sino que lo que uno escribe ya no está ficcionado. Bueno, es que Serge Dubrovsky dice esto, y en su libro llamado Fields, Hijo, digamos, él está diciendo eso, que hay algo de ficción en la autobiografía. Claro. Sí. Porque sí, como por dijiste supuesto. vos, son recuerdos encubridores, vaya a saber de qué. Exactamente. Y además porque sabemos que no hay dominio completo del yo. Exactamente. Entonces, sí, tiene un aspecto de ficción, pero en esto el psicoanálisis justamente considera que no vamos a indagar la realidad de los hechos, no importa si esto es verdad o no, sino cómo el sujeto lo percibe. Así es. ¿No? O sea, lo subjetivo. Lo subjetivo y claro, ¿qué construyó de su historia? ¿No? Súper interesante. Tiene aspectos de ficción. Claro. Desde la literatura se considera el género como autoficción cuando hay más exageración. Lo hacen para diferenciarlo de la autofiguración. Claro, ¿no? Pero estos son términos más bien literarios. Bueno, qué programón. Estamos ya terminando, que vamos a escuchar entonces la segunda canción. Marcos, ¿estamos ahí ya? Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando al rey. Me pareció que cerrar el programa de hoy con Lila, canción de las simples cosas, donde dice Nahuel Penisi, en esta interpretación maravillosa que hace, volver a esas cosas que uno amó. Y creo que tiene que ver con esto de la autobiografía, ¿no es cierto? Aquellas cosas que pasaron y que uno las vuelve a representar en una ficción, como decíamos recién. Lila querida, ha sido un programa pero tan hermoso que se ha pasado, ha volado, ni me di cuenta que ya estábamos finalizando. Y te agradezco tanto que hayas estado en Decime Por Qué, y ojalá que bueno, cuando vuelvas nuevamente a Buenos Aires podamos seguir charlando sobre este tema tan apasionante y que te has dedicado a investigar, a explorar y a sistematizar también. Bueno, Carlos, muchas gracias, y sí, absolutamente abierta a las invitaciones y a que podamos historizarnos y escribirnos y escribir porque es un registro muy importante para el presente y para el futuro, es dejar un legado, me refiero a la gente en general, ¿no? Así es. Hay mucha gente que escribe incluso para la propia familia. Tal cual. Y acá sobre la campana llegó otro mensaje que lo leo, de Liliana Larrea, Lili. Dice: felicitaciones, muy interesante el tema, la articulación del psicoanálisis y la literatura como un camino de entrada al inconsciente, de forma diferente y desde un punto más objetivo. Saludos a ambos. Bueno, muchas gracias, Lili, y con esto finalizamos el programa y nos vemos en 15 días, porque el sábado que viene es fin de largo, el 1 de mayo, y te digo, Lila, que voy a estar en Mendoza. Así que por ahí nos tomaremos un café por allá. Fantástico. Y les cuento que canta León Gieco en Mendoza, así que ya están las entradas para ir a ver el recital de León Gieco. Bueno, el que vive en Mendoza, León Gieco, creo. Ah, no lo sé. El que vive es David Lebón. Ah, tenés razón. Sí. Bueno, amigos, nos vemos en 15 días y un programón el de hoy junto con Lila Gómez Altamirano, hablando de la autobiografía. Adiós. Las devora el tiempo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a